Hola a todos, soy Alex. Antes que nada quiero desearles lo mejor, que cada uno de ustedes tenga un día lleno de paz y alegría. Pero hoy, dentro de mí, no reina la calma, sino una tormenta de pensamientos difíciles de nombrar. Mientras caminaba por el sendero familiar que conduce a mi granja, mi mirada se detuvo en una escena que me estremeció. Desde la dirección de la casa donde Tuna se hospeda, vi a un hombre desconocido alejándose. Bajo la luz tenue del atardecer, solo alcancé a distinguir su espalda, una figura alta firme que se perdía poco a poco entre los árboles. Fue apenas un instante fugaz, pero suficiente para sacudir mi interior. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tiene con Tuna? En mi mente comenzaron a multiplicarse las preguntas y con ellas las dudas y la inquietud. Me aterra pensar que los sentimientos que guardo por ella, aquellos que nunca me atreví a confesar del todo, puedan quedar en el vacío. Me aterra imaginar que sus ojos, en vez de buscar los míos, estén comenzando a mirar hacia otra dirección. ¿Rechazará Tuna mi cariño? ¿Me dejará atrás para caminar junto a ese extraño? No tengo respuestas. Lo único que sé es que cada paso que doy hacia la granja me acerca no solo a ella, sino también al temor de perderla. Sin embargo, no puedo detenerme ahora. Necesito verla, necesito entender qué está sucediendo realmente. Quizás la verdad que me espera me duela, o quizás me devuelva la esperanza. Los invito a acompañarme en este camino, a descubrir conmigo qué oculta ese silencio, y si todavía queda un lugar para mí en el corazón de Tuna. Hoy, después de terminar mi trabajo cerca de la granja, decidí subir a la moto y dirigirme directamente allí. En mi interior me acompañaba una sensación de expectativa difícil de describir. Hacía tiempo que no visitaba a Tuna y a su hija, y cada vez que pensaba en ellas, mi corazón se llenaba de un calor especial. Deseaba ver la sonrisa de Tuna, escuchar su voz tranquila y contemplar a la pequeña Maya corriendo alegremente por el patio. Pero al acercarme al portón de la granja, algo me hizo detenerme en seco. Desde el interior salió un hombre desconocido. Su silueta se dibujaba bajo la luz del atardecer alto con un andar firme, y pronto se fue perdiendo entre los senderos del campo. Apenas tuve tiempo de observarlo, pero ya sentía en el pecho un fuego encendido, como si una chispa de celos y desconfianza hubiera estallado dentro de mí. La inquietud me envolvió. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía saliendo del lugar donde vive Tuna? ¿Qué relación podía tener con ella? Cada pregunta se clavaba más hondo, y con ellas el miedo. ¿Y si Tuna eligiera alejarse de mí para seguir a otra persona? El simple pensamiento me desgarraba por dentro. Sin poder contenerme, apreté el paso. Necesitaba llegar cuanto antes, enfrentar lo que estuviera sucediendo. Quizás la verdad me dolería, quizás confirmaría mis peores sospechas, pero no podía permitir que las dudas siguieran devorándome. Con el corazón ardiendo y la mente enredada en incertidumbre, avancé decidido hacia la granja. Solo había una certeza en mí: debía descubrir la verdad, aunque me costara el alma. Avancé con el corazón ardiendo, y al llegar al portón de la granja, levanté la voz quizá más fuerte de lo necesario. «Tuna, ¿dónde estás?» A los pocos segundos, la vi salir apresurada desde el interior de la casa. Su rostro mostraba sorpresa al encontrarme allí. «Oh, Alex, ¿cómo es que vienes a esta hora?» Una pregunta sencilla, inocente incluso, pero en mi interior
se agitaban todas las dudas. La imagen de aquel hombre desconocido alejándose del lugar aún estaba fresca en mi memoria, clavándose como una espina. Aún así, respiré hondo y respondí con calma forzada. Estuve trabajando cerca y terminé antes de lo previsto. Pensé en pasar a ver cómo estabas tú y el pequeño Henry. Ella asintió con una sonrisa cordial. Entonces pasa, siéntate a tomar un poco de agua. Entré con ella, aunque en mi mente el silencio era ruidoso. El aire del lugar me resultaba familiar, pero mis pensamientos estaban nublados por la sospecha. No pude contenerme más y lancé la pregunta que me quemaba por dentro. Tuna, hace un momento vi salir a un hombre de aquí. ¿Quién era? Un amigo tuyo. Ella se quedó en silencio un instante. Luego sus labios dibujaron una leve sonrisa. Sus ojos brillaban con una calma que contrastaba con mi inquietud. Ese hombre fue quien me ayudó cuando tuve que marcharme de la otra granja, Alex. Gracias a él encontré un lugar donde quedarme. Hoy de regreso del mercado nos cruzamos de casualidad y como iba hacia el mismo camino, me acompañó a la casa de la señora Tang para recoger a Henry y luego regresamos aquí. Sus palabras tan sencillas y claras derritieron en un instante la coraza de dudas que me oprimía. Sentí como si un peso enorme se deshiciera en mi pecho. Exhalé con alivio y una sonrisa involuntaria se me escapó. Entonces comprendí, la confianza era lo más valioso que podía ofrecerle. Mis miedos no podían seguir dominándome, ni tampoco mis silencios. Si algo deseaba de verdad debía decirlo. No era el momento de sospechas, sino de valentía. En ese instante mirando a Tuna, me juré que tarde o temprano tendría que confesarle mis sentimientos. Porque si algo me había enseñado, ese breve sobresalto era que no podía perderla por dejar que la duda hablara más alto que mi corazón. Hice un esfuerzo por recuperar la calma, dejando atrás las dudas que me habían atormentado, y con una leve sonrisa respondí: a Tuna, ya veo. ¿Y por qué no lo invitaste a quedarse un rato más? Ella sonrió suavemente y movió la cabeza con tranquilidad. Se quedó un momento, pero luego dijo que tenía asuntos pendientes y se marchó enseguida. Asentí despacio sintiendo cómo la inquietud que me oprimía comenzaba a disiparse. La miré con gratitud y añadí: qué fortuna que estuviera allí para ayudarte en aquel momento. ¿Pudiste darle las gracias? Tuna asintió con una sonrisa ligera en los labios. Sí, hoy cuando lo encontré, aproveché para agradecerle. Sus palabras me devolvieron una paz inesperada. Las sombras de sospecha que habían cruzado mi mente se desvanecieron como humo en el aire. Respiré hondo, dejando que la serenidad del lugar me envolviera. Cambié de tema con voz más suave. Bien, ¿puedo ir a ver a Henry un momento? ¿Está dormido? Los ojos de Tuna brillaron con ternura cuando respondió afirmativamente. Me guió hacia la pequeña habitación donde un aire fresco y limpio se mezclaba con un tenue aroma a madera. La luz de la tarde entraba por la rendija de la ventana iluminando la cama donde Henry dormía profundamente. Su respiración tranquila y su rostro inocente recordaban la pureza de un ángel. Me quedé inmóvil observando en silencio. Todo el cansancio y las tormentas del día parecían desvanecerse ante esa escena de paz. Al girar la vista, vi a Tuna, inclinada sobre su hijo, con una mirada llena de amor maternal. Aquella imagen me golpeó el corazón con una fuerza indescriptible. En ese instante comprendí que mis temores eran insignificantes frente a algo mucho más valioso,
la paz de Tuna y Henry. Y dentro de mí nació una determinación firme. Si la vida me daba la oportunidad, haría todo lo que estuviera en mis manos para protegerlos, para que nunca les faltara un refugio seguro ni una sonrisa en sus rostros. Henry dormía plácidamente en la cama, los labios pequeños entrecerrados y la respiración acompasada. Al contemplar su rostro tranquilo, una calidez inesperada me llenó el corazón. Me volví hacia Tuna y con una sonrisa murmuré: «Mira, qué bien duerme Henry, ¿verdad?». Él asintió con dulzura. «Sí, acaba de comer, por eso descansa tan profundamente». La habitación olía a leche tibia y madera antigua. Me senté en una silla junto a la ventana y casi sin pensarlo pregunté: «¿Y hoy qué estuviste cosechando?». Tuna levantó la mirada hacia el exterior, donde la última luz del día aún se filtraba. «Estuve recogiendo caimitos. Como salió el sol después de la lluvia, aproveché para cosechar bastante». Fruncí el ceño preocupado. «Estos días el clima es impredecible. Llueve y ventea sin avisar. Deberías ir con más calma. Ahora Henry todavía es pequeño. Lo más importante es cuidarlo». Ella bajó la cabeza y respondió suavemente: «Lo sé, pero también quiero aprovechar para ganar algo más. Todo ingreso es necesario, Alex». Mirándola sentí una mezcla de ternura y tristeza. Después de un silencio breve, añadí: «Desde que volviste a vivir aquí y trabajar conmigo, ha pasado bastante tiempo. Solo te entregué una parte de tu salario. Los últimos meses no he podido hacerlo. La próxima vez te daré lo que corresponde». Tuna negó con la cabeza, sus ojos reflejando sinceridad. No puedo aceptarlo. Te debo demasiado. Es una deuda de gratitud que nunca sabré cómo pagar». Sacudí la cabeza con tono firme pero sereno. «No lo veas así. Has trabajado duro y mereces tu pago. Acepta el dinero no por ti, sino por Henry. Algún día necesitará libros, ropa escuela. Piensa en su futuro». Vi cómo sus ojos se humedecían levemente. Nos quedamos callados escuchando los grillos y el eco lejano de la tarde apagándose. Y poco a poco la conversación se reanudó, palabras sencillas que sin embargo creaban una cercanía difícil de describir. Cuando la oscuridad comenzó a cubrirlo todo, recordé el pequeño obsequio que llevaba en mi bolsillo. Saqué un teléfono y lo tendí hacia ella. «Toma, quería dártelo. Así podremos mantenernos en contacto más fácilmente por si surge algo». Ella lo recibió con sorpresa, las manos temblorosas y una sonrisa agradecida. «Gracias, Alex. De verdad no sé cómo agradecerte». Asentí en silencio, intentando disimular la emoción que me recorría. Pero la noche avanzaba y no podía quedarme más tiempo. Me puse de pie y dije con voz grave: «Ya es tarde, debo volver. Me esperan algunos asuntos pendientes». Tuna me miró con un gesto de afecto y cierta tristeza. «Quédate a cenar con Henry y conmigo. Es una comida sencilla, pero sería bonito compartirla contigo». Sonreí reprimiendo el deseo de aceptar. «La próxima vez lo prometo. Hoy tengo que ocuparme de algunas cosas en casa». Tras despedirme, crucé la puerta. El camino hacia mi hogar estaba envuelto en penumbra. El aire fresco de la noche acariciaba mi rostro. Mientras avanzaba, no podía apartar de mi mente la imagen de Tuna, su mirada agradecida, y el pequeño Henry durmiendo en paz. Su presencia en mi vida se había convertido en algo imposible de ignorar. Cada encuentro avivaba en mí un sentimiento más fuerte, la necesidad de protegerlos, de asegurarles un futuro mejor. Y en silencio bajo las estrellas, me prometí que algún día reuniría el valor suficiente para abrir mi corazón
y decirle a Tuna lo que realmente siento. Màn đêm buông xuống phủ lên con phố một lớp ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường. Alex trở về nhà sau bao ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi kiệt sức. Bước chân anh nặng trĩu trong những ánh mắt vẫn thấp thoáng sự nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn. Áp lực như vừa đặt xuống. Bước vào phòng khách, Alex gặp mẹ đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy con trai, và mỉm cười nhìn hậu. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, những câu hỏi tâm thần dĩ nhiên ấm áp khiến lòng Alex lắng lại như được tiếp thêm sức mạnh những ngày xa. Khi lên phòng riêng, Alex ngồi trục xuống ghế buông một câu thở dài. Anh khẽ đưa vào túi lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong chiếc nhẫn lấp lánh cùng sợi dây chuyền nhỏ tinh xảo phản chiếu lại ánh đèn để đến mức khiến trái tim của Alex mỉm cười, nhớ nhiều mình đã vội vàng lao động công việc. Nhẫn đã mua nhưng chưa có thời gian tỏ tình từ Nga, không biết bởi cô ấy ra sao. Mình có nhớ quá hay mình gặp cô ấy bây giờ? Ý nghĩ lấp lóe tim tia sáng khiến trái tim đập nhanh hơn. Alex vội cầm điện thoại nhìn vào màn hình, nhưng kim đồng hồ đã chỉ ra một giờ khá muộn. Hình ảnh của Tú Na hiện lên, ôm đứa bé trong vòng tay, hiện rõ ràng tâm trí anh tràn ngập ngừng. Nếu giờ xuất hiện liệu có làm phiền mẹ con cô ấy không? Trời sang tối, màn đêm buông xuống phủ lên con phố một ánh sáng nhạt nhòa những con đường. Alex trở về nhà sau những ngày làm việc căng thẳng.